Amén. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, de que podemos estar en la casita de oración un día más. A pesar, mi hermano querido, de la lluvia, del tiempo, del mal clima, estamos acá donde nos conviene estar. Amén. El Señor dijo, mi hermano, donde hay 2 o 3 congregados, su presencia iba a estar en aquel lugar. Y nosotros debemos dar gracias, mi hermano, de que pudimos llegar acá a la casa de oración. Años antes, mi hermano, costaba tanto para llegar al templo. Antiguamente, ¿cierto? Yo me acuerdo de que cuando me había convertido recién, yo me congregaba en Lorenzo Alena, uno tenía que tomar micro, ¿cierto? Ida, vuelta, salíamos tarde del culto, llovía, granizaba, no teníamos vehículo, pero igual nomás llegábamos a la casa de oración porque ahí nos convenía estar. Y ahí es donde Dios se glorificaba, Dios hacía sanidades, milagros, prodigios, maravillas, y Dios lo sigue haciendo también en el día de hoy. Pero Dios también quiere ver, ¿cierto?, nuestra disposición, nuestro corazón, para nosotros poder servir al Señor. Amén. El mismo Dios de ayer es el mismo de hoy y el mismo por los siglos de los siglos. Mis queridos hermanos, el día de hoy nos toca estudiar la palabra del Señor en Mateo, capítulo 18, en el versículo 10 en adelante. Y vamos a estar aprendiendo el día de hoy sobre la oveja perdida. Amén. La ovejita perdida. Bueno, y para empezar, ¿cierto?, una frase. Hay algo más terrible, mi hermano, que estar perdido. ¿Sabe qué es lo que es? Estar perdido y que nadie te busque. Eso es más terrible que estar solamente perdido. Estar perdido y que nadie esté preocupado de buscar tu vida para encontrarte. Esa es lamentablemente la situación, ¿cierto?, de muchas personas en el mundo hoy en día. Están perdidos, ¿cierto?, en el pecado, en el mundo, en las cosas de este mundo, en lo que el mundo puede ofrecerles. Pero lamentablemente muchas veces la iglesia se ha olvidado, ¿cierto?, de volver este versículo, a esta palabra, de ir a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesucristo, mi hermano, vino con el único propósito de venir a salvar y buscar lo que estaba perdido. El Señor dijo: yo no vengo al sano, sino vengo al enfermo. Él es el médico eterno, el que restaura vida, el que sana corazones, el que cambia la vida del hombre y de la mujer. Y ese mismo trabajo que Cristo hizo hace más de 2000 años, cuando Dios se hizo hombre y vino acá a la tierra, el Señor lo quiere seguir haciendo el día de hoy en la iglesia. Usarnos a nosotros, mi hermano, para poder ir al mundo a rescatar a aquella alma, ¿cierto?, que el pecado las tiene prisioneras, que el pecado las tiene atadas. El Señor quiere seguir salvando almas en este tiempo. Pero para salvar almas, el Señor te necesita a ti y me necesita a mí. El Señor quiere seguir haciendo ese trabajo, pero el Señor necesita obreros en su viña. Veamos lo que dice Mateo 18, versículo 10. Dice: mirad, que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos. Amén. El deseo de Dios, mi hermano, el plan redentor del Señor, es que ojalá todo el mundo pudiera ser salvo. Jesucristo, mi hermano, en la cruz del Calvario, ¿cierto?, en el madero de la cruz, murió por toda la humanidad. Murió por la gente, ¿cierto?, que habitaba en ese tiempo, y murió aún por los que aún no habían nacido. El Señor murió por ti y por mí en esa cruz. El sacrificio de Cristo es totalmente completo, y el sacrificio de Cristo abarca a toda la humanidad. Y el deseo en el corazón del Señor es salvar a todos los hombres, a todas las mujeres, a toda la humanidad. Pero el Señor a todos les da una oportunidad de poder elegir si es que quieren recibir el mensaje de salvación o rechazar el mensaje de salvación. Pero Cristo pagó el precio para que todos fuéramos salvos. Y de eso nosotros entendemos de que no es el deseo de Dios que la gente se pierda. Mi hermano querido, el infierno fue creado para el diablo y los ángeles que se rebelaron. El infierno no fue creado para ti ni para mí. Si uno va a caer a aquel lugar, va a ser de puro metiche nomás y porfiado.
Pero el infierno no fue creado para ti y para mí. El Señor para nosotros hizo cielos nuevos y tierra nueva en los cuales va a morar la justicia. Eso es lo que el Señor creó para sus hijos. Y el anhelo del corazón de Dios es que toda la mayor cantidad de almas puedan conocerle. Mis queridos hermanos, Dios usa la predicación del Evangelio como el medio para poder rescatar a las almas. El Señor hubiera podido mandar ángeles a predicar. El Señor hubiera podido escribir, ¿cierto? No sé quién vio cuando se convirtió un cantante famoso, hizo un espectáculo con drones, ¿cierto? Y escribió un mensaje en los cielos. El Señor eso también lo pudo haber escrito en las nubes del cielo, ¿cierto? Sin ni siquiera ocupar drones. Pero ese no es el medio por el cual Dios quiere salvar a las almas. El medio por el cual Dios quiere salvar a las almas e ir a buscar a las ovejas perdidas es usar tu vida y usar mi vida. Y para que Dios nos use, nosotros debemos estar disponibles en la obra del Señor. Hay mucha gente que dice: yo quiero que Dios me use. Yo no sé qué hacer en la iglesia. Yo quiero trabajar en la obra del Señor. Mi hermano querido, el trabajo más grande que podemos hacer nosotros para el Señor no es acá dentro del templo. El trabajo más grande que nosotros podemos hacer es saliendo de las cuatro paredes de este templo e ir a predicar el Evangelio, a ganar almas. El Señor dice que un alma que se arrepiente vale más que todos los tesoros de este mundo. Ese es el valor que tú tienes, más que toda la plata y el oro de este mundo. Y por tu vida el Señor pagó un alto precio. Él derramó su sangre en la cruz para que pudieras tener salvación, vida eterna y perdón de pecados. Mi hermano querido, este texto a nosotros nos habla sobre la oveja perdida, ¿ya? Pero yo también quiero hablarle un poquito sobre cuál es la tarea nuestra como, por así decirlo, pastores, ¿ya? ¿Cuál es la tarea nuestra como pastores? A todo esto, muchas veces nosotros decimos: yo no soy guarda de mi hermano, ¿cierto? Es como cuando Dios le pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano? Yo no sé, yo no soy guarda de mi hermano. Muchos tenemos esa respuesta, ¿cierto? El encargado de velar por el alma es solamente el pastor o los líderes. No, mi hermano querido, nosotros tenemos una responsabilidad mutua como hijos del Señor. El pastor obviamente está encargado de la iglesia, de velar por toda la congregación, pero tú también estás encargado de velar por tu hermano. Si en ti hay amor cristiano, tú tienes que estar preocupado por tu hermano. Si tu hermano está enfermo, si tu hermano está en necesidad, si tu hermano ha dejado de ir, no es solamente tarea del pastor llamarlo, ir a buscarlo, también es tu responsabilidad, porque es tu hermano. Por ejemplo, en la familia, mi hermano, los papás están encargados de proveer para los hijos, de cuidar a los hijos y todo el tema, pero también hay una responsabilidad entre hermanos. Yo como hermano, yo llamo a mis hermanas también, me preocupo por ellas. Si están pasando alguna necesidad como hermano, también lo hago. Yo no digo: bueno, ellas son hijas de mi padre y de mi madre, así que mi padre y mi madre solamente que ellas velen por ellas, ¿cierto? No, yo como hermano me preocupo también de mis hermanas carnales. Lo mismo pasa dentro de la iglesia. Podemos quizás, por así decirlo, tener papás espirituales que son los pastores, los líderes, pero entre nosotros debe haber ese amor y esa preocupación de hermanos también. Entonces la tarea del pastor, mi hermano, es alimentar a la oveja o guiar a la oveja a alimentos sanos. ¿Qué es lo que dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿cierto? A delicados pastos me guiará el Señor. Mi querido hermano, una de las responsabilidades que nosotros tenemos como pastores y líderes, ¿cierto? Y los consejeros, es poder alimentar a la iglesia, a los hermanos, a la grey, a la membresía, con el alimento espiritual de la palabra del Señor. Nosotros acá, ¿cierto? No estamos simplemente para motivarlos con palabras humanas o filosofía humana, no. Nosotros estamos para enseñarle lo que Dios nos dice por medio de la Escritura. Esa es nuestra tarea principal, alimentar al pueblo con la palabra del Señor y no con nuestras ideas personales. También nosotros como pastores, nuestra tarea es poder proteger a las ovejas, ¿cierto?, de los peligros que puedan haber. Por ejemplo, mi hermano, cuando David cuidaba, ¿cierto?, esas pocas ovejas para Isaí su padre, y David, ¿cierto?, va a la guerra, ¿cierto?, a ver cómo están sus hermanos. Uno de los hermanos lo reprocha y le dice: ¿qué te hace acá, ¿cierto?, descuidando a la oveja y todo el tema? Tu preocupación tiene que ser cuidar las ovejas. Y nosotros entendemos por la palabra que la tarea de un pastor
es cuidar ovejas. Eso es lo que hacemos nosotros los pastores. ¿Cuidar a las ovejas de qué? Del lobo, del león, del oso, de los peligros que puedan enfrentar las ovejas. Entonces, mi hermano, nosotros ¿cómo cuidamos a la oveja? Guiándolas por medio de la palabra. Muchas veces, ¿cierto? Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Cómo era la vara del pastor? Era una vara así y así tenía, ¿cierto? Como un signo de interrogación. La vara era para guiar. El cayado, ¿cierto? Era cuando la oveja se iba por otro camino, el pastor la tomaba y la volvía al redil. Nosotros como pastores tenemos la tarea, la responsabilidad de guiarte en el camino, de enseñarte cuál es el camino, muchas veces también de corregirte en el camino. Como le digo, no con nuestras opiniones personales, sino con lo que la palabra de Dios a nosotros nos enseña. Y eso también es responsabilidad de los pastores. Otra tarea que tenía el pastor, o que tienen los pastores, velar por las ovejas. ¿Recuerda usted el relato, mi hermano, cuando Jacob está con Labán, ¿cierto? Cuando Jacob está con Labán y había trabajado 7 años, ¿cierto? Le dieron la esposa equivocada, la que él no quería, tuvo que trabajar 7 años más y después tuvo que trabajar un tiempo más, ¿cierto? Para poder conseguir su propio ganado, su propio rebaño. Cuando se presenta delante de Labán, Jacob le dice, mira, lo hurtado, yo respondía por lo hurtado, por la oveja hurtada. Lo que se comía el lobo, yo respondía por eso. El sueño se había ido de mis ojos. Velaba de día y de noche a la intemperie, cuidando tu rebaño. Palabra así le decía Labán, ¿cierto? A su suegro, dándole a entender de que el trabajo de un pastor es totalmente sacrificado. Es sacrificado el trabajo de un pastor. Un pastor tiene que velar por el rebaño y eso demanda un sacrificio. Ahora también la palabra de Dios nos habla en el libro de Zacarías de que hay pastores insensatos. Y también la palabra nos habla en el libro de Ezequiel de que hay pastores también, malos pastores. Que se pierdan, dicen algunos. Que se vayan. Si la oveja se perdió, se enfermó, yo no cuido de ella. Eso la palabra también nos habla en Ezequiel y en Zacarías de que hay pastores malos. Y en el Nuevo Testamento, de hecho, la Biblia nos habla de que hay pastores que se les llaman asalariados, que solamente cumplen un rol de trabajo y si ven venir el peligro, patitas pa' que te quiero, arrancamos, ¿cierto? Y dejan las ovejas que se pierdan simplemente porque ellos no están dispuestos a arriesgar su vida por cuidar a las ovejas. A ellos, los pastores asalariados, lo que les interesa es el salario solamente de su trabajo, pero no les interesan las ovejas, por eso son pastores asalariados. Entonces un buen pastor es aquel que vela por las ovejas, trayéndolo para nuestro contexto. ¿Qué es lo que vendría a ser velar por la oveja? ¿Estás orando por los hermanos, tú que eres líder, los hermanos de tu ministerio? ¿Estoy orando yo como pastor por la iglesia todos los días? Y entre nosotros, mi hermano, estamos orando los unos por los otros, por nuestros hermanos, para que no se pierdan, para que Dios los guarde, los protege, los cuida, los libre del peligro. Velo por mi hermano. ¿Estamos velando por los hermanos? ¿Estamos preocupados de nuestros hermanos? Velar, mi hermano, no solamente quizás, ¿cierto?, para que Dios los bendiga, ¿cierto?, por medio de nuestra oración. Velar quizás cuando alguien cae al hospital, cuando alguien tiene una necesidad, cuando a alguien se le surge un problema. ¿Velamos de esa forma? O simplemente nosotros decimos, bueno, esta no es mi tarea, no es mi rol, que lo haga otro, ¿cierto? Otro guerrero. Pero velar, mi hermano, implica todo eso. Orar, preocuparse, acompañar, visitar, llamar, mandar un mensaje. Todo eso implica velar. Y todas esas son tareas del pastor. Otra cosa que el pastor tiene que hacer como tarea es conocer a las ovejas. El Señor dice, yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El pastor, mi hermano, en un rebaño, ¿cierto? Hablando en la vida natural, el pastor se para en la puerta, ¿cierto?, del redil y llama el nombre de una oveja y la oveja corre a encontrarse con su pastor. El pastor llama a otra oveja y la oveja corre a encontrarse con su pastor. Pero, curiosamente, si por ejemplo fuera cualquiera de nosotros a un rebaño natural, ¿cierto?, y quisiéramos llamar la oveja, aunque conociéramos el nombre de esas ovejas, si las llamamos, esas ovejas no vienen. Si yo voy
y me paro en un redil y llamo a las ovejas no van a venir. ¿Por qué? Porque no son mis ovejas. Ellas tienen un pastor y oyen su voz y lo siguen. Así también, mi hermano, Dios nos dice que Él conoce quiénes son sus ovejas. Sus ovejas oyen su voz y sus ovejas obedecen a la voz del pastor. Y otra tarea que tiene el pastor es poder buscar, obviamente, a la oveja perdida. El pastor, mi hermano, comienza su día muy temprano en la mañana. 6 de la mañana, el pastor se levanta, hace su aseo, ¿cierto? Se toma su desayuno, se presenta en el redil, ¿cierto? A las 6:30 de la mañana, abre la puerta del redil para empezar a sacar a las ovejas, ¿cierto? Que estuvieron pernoctando ahí, ¿cierto? En el pesebre, en el establo, por así decirlo. Las va sacando una por una. Primeramente salen los corderitos, ¿cierto? Los primeros que se abre la puerta y salen corriendo para poder encontrarse con su pastor, feliz y contento los corderitos. Después, ¿cierto? Empiezan a salir las ovejas maduras a la siga, ¿cierto? De los corderitos para ver qué están haciendo estos corderitos pequeños, ¿cierto? Que salieron a encontrarse con su pastor. Al fondo del rebaño están los machos, ¿cierto? Que muchas veces son un poco más testarudos o más porfiaditos, ¿cierto? Con las ovejas que también los siguen a ellos y se quedan un poco rezongando, pero el pastor al llamar a sus ovejas por nombre comienzan a salir también. El pastor tiene todo su rebaño fuera del establo. Y el pastor le propone una idea al rebaño. Le dice: rebaño, hoy día vamos a ir a buscar buenos pastos. Vamos a ir a otra pradera porque hace tiempo atrás estuvimos comiendo en la pradera, ¿cierto? De al lado y ya el alimento se secó. Entonces vamos a ir a otra pradera. El pastor va delante de las ovejas guiando a su rebaño y las ovejas siguen al pastor. Llegan a esta nueva pradera y se encuentran con un pasto sumamente verde. En este pasto, ¿cierto? Los corderitos parten, ¿cierto? Corriendo a probar el primer trébol o primer brote que ellos ven en el campo, no dándose cuenta de que muchas veces en los campos hay bayas venenosas. Hay muchas veces plantitas, ¿cierto? Que ellos al ingerirlas le van a hacer mal en su estómago. Entonces el pastor tiene que velar ahí y estar pendiente de qué está alimentándose cada uno de los corderitos. Las ovejas maduras ya tienen los sentidos desarrollados por la experiencia, porque cuando ellos eran corderitos también comieron eso y el pastor les enseñó que esas plantas no habían que comer. Entonces ellas van y buscan los brotes de trébol más verdes que hay y se alimentan de esos brotes de trébol. Y las ovejas, ¿cierto?, de atrás del rebaño, las más rezongonas o las más un poquito testarudas, ellas, ¿cierto?, quieren tener el mejor lugar en la pradera. Entonces ellas visualizan más allá unos prados que están muy verdes y deciden alejarse un poco, ¿cierto?, del resto del rebaño. A lo que el pastor se da cuenta y tiene que ir a buscar aquellas ovejas para poder volverlas a juntar en el redil. Porque el pastor sabe que si los corderos van por un lado, si las ovejas maduras van por otro y las ovejas más viejas y un poquito más rebeldes van por otro lado, el rebaño se les va a dispersar. Después de haberse alimentado toda la mañana, el pastor dice: necesitan agua. Entonces hay un riachuelo allí y el pastor las lleva al riachuelo. Las ovejas más maduras y testarudas, ¿cierto?, se dan cuenta de que esta es su oportunidad de tomar agua fresca y limpia. Entonces corren y se meten dentro del riachuelo y con sus patas ensucian el agua. El pastor nuevamente espera que tomen agua ellas, la saca después, espera que corra el agua para que el agua se limpie y le da alimento a las ovejas más pequeñas y después las ovejas maduras. Finalmente se fue toda la mañana, ¿cierto? El pastor hace su lonche, almuerza, tiene su tiempo devocional también. Y después, ¿qué es lo que hace el pastor? Toma las ovejas porque sabe que a la noche las ovejas tienen que volver al redil en el campo. Porque sabe que si se queda en el campo a la intemperie, corre el peligro de ¿qué? Que venga el devorador, que venga el león, que aparezca el oso, que aparezcan las aves, ¿cierto?, salvajes, y puedan tomar alguna de las ovejas, herirla, lastimarla. Recoge el rebaño y va de vuelta, ¿cierto?, al campo, al redil que tiene allí. Antes de ingresar al redil, ¿qué es lo que hace el pastor? Las revisa una por una. Va revisando su cabeza, sus orejas, porque quizá en el campo pudieron haberse ensartado una espina, algo. La empieza a revisar y la empieza a contar cuando van entrando una por una al redil. Y se da cuenta el pastor que le falta una.
se da cuenta de que una de las ovejas maduras no está. ¿Qué pasó con la oveja? El pastor termina de entrar las ovejas al rebaño, cierra la puerta, ¿cierto? Después de haberlas revisado, haber curado a aquellas que estaban heridas, y va en busca a donde estaban pastando para encontrar a las ovejas. Cuando llega allí, encuentra un balido, ¿cierto?, de una oveja. Y como que presiente el pastor ya entrando en la noche, ya el día, y la oveja estaba amarrada en unos zarzales. El pastor va, empieza a sacar las espinas, las zarzas, toma la oveja, la pone sobre sus hombros, la carga y la lleva de nuevo al redil. El pastor hace nuevamente la cuenta y hay 100 ovejas. Esa es la vida de un pastor. Esa es la vida de un ministro de Dios, mi hermano. Uno comienza el día orando al Señor, comienza el día, ¿cierto?, preparándose para enfrentar el día a día. Uno sabe que tiene una responsabilidad con el rebaño del Señor, por eso procura alimentar a las ovejas con un buen alimento. Sabe el pastor que quizás las ovejas estuvieron aprendiendo la semana pasada sobre Filipenses, entonces ahora le toca estudiar después Colosenses, entonces cambia de pasto una vez que ya ese pasto se consumió, ese alimento espiritual, para darle siempre un alimento fresco a la oveja. El pastor conoce, mi hermano, también de que hay ovejas y hay ovejas, ¿cierto? No hay que seamos todos iguales, todos somos ovejas, pero hay ovejas y hay ovejas. Hay ovejas con carácter muy dócil, muy amable, muy sumisa, muy respetuosa, muy amorosa, muy cariñosa. Hay algunos que son corderitos, ¿cierto? Que siempre son simpáticos los corderitos. Hay otras ovejas maduras, ¿cierto?, que uno no necesita estarle diciendo 2, 3, 4 veces lo mismo, ¿cierto?, que ese pasto es malo o que no se vayan a enredar a los zarzales, porque las ovejas ya saben. Y hay otras ovejas que son un poquito más testarudas, ¿cierto? Pero el pastor es pastor y el pastor la ama a todas las ovejas por igual, porque el pastor, mi hermano, no quiere que ninguna oveja se pierda. El pastor conoce la situación de sus ovejas. Cuando van de vuelta al redil, le empieza a revisar. Quizás yo como pastor le voy a hacer preguntas un día: ¿cómo está tu salud, tu vida espiritual, tu economía? ¿Por qué? Porque si sé que hay alguna necesidad, como pastor tengo el deber y la tarea de poder curar esas heridas. Y también sé que como pastor, cuando cuento el rebaño y faltan las ovejas, que hoy día es sábado, pasado mañana es lunes, ¿qué tengo que hacer? Tomar el teléfono y llamar a las ovejas, ¿cierto?, que no vi, o mandarle un mensaje, orar por ellas, velar por ellas, tratar de contactarme qué pasó con esa oveja. Y sé también para el pastor, porque soy pastor, que no hay alegría más grande, mi hermano, cuando encuentro esa oveja. La oveja me encuentra a mí, la tomo sobre mi hombro y regreso gozoso al redil. ¿Por qué? Porque encontré una oveja que se había perdido. Este relato es aplicado a la iglesia, pero este relato, mi hermano, también se aplica al mundo, a las personas que no conocen al Señor. Mis queridos hermanos, el Señor dijo: hay unas ovejas que no son de este redil y necesitan un pastor, hablando de nosotros los gentiles. Y yo le digo también: hay unas ovejas, mi hermano, que no son de este redil, que están en el mundo, están atrapadas en los zarzales de la droga, del vicio, de la delincuencia, de un matrimonio roto, de la enfermedad. Una serie de situaciones pueden estar viviendo muchas ovejas que están atrapadas, ¿cierto?, en diferentes zarzales. Y Dios nos necesita usar a nosotros, a cada uno de nosotros, como pastores espirituales, ¿cierto? No por el título, mi hermano, sino por la función. Cumplamos nosotros esa función de ser pastores espirituales, ir al mundo y rescatar a las almas que están atrapadas en los diferentes zarzales que puede el mundo ofrecerle. Y mire la gracia de esto, que cuando nosotros logramos rescatar un alma, el cielo se goza, la iglesia se goza y nosotros nos gozamos. ¿Quiere usted gozarse conmigo? Seamos ganadores de alma, mi hermano. Velemos por la vida de nuestros hermanos, preocupémonos por ellos, oremos por ellos, ayudemos a nuestros hermanos en la iglesia, ¿cierto? Pero también, mi hermano, acordémonos siempre que hay ovejas afuera que necesitan ser buscadas. Y Dios te quiere usar a ti y Dios me quiere usar a mí. Así que, mi hermano, cuando tengamos la oportunidad, o dispongamos de un tiempo, o hagámoslo un tiempo, vamos a buscar a las ovejas perdidas. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano.
Hoy día quizás tú eres esa oveja que está acá, visitando el redil. Y Dios quiera en su gracia, en su misericordia, que puedas pertenecer a este redil también. Que Dios te lave con su sangre, te limpie, rompa cadenas y Dios haga una obra en tu vida y puedas ser parte del redil del Señor. Porque quizás, mi hermano querido, yo como pastor humano, usted me puede encontrar muchos errores, falencias, muchas cosas. Pero déjeme decirle de que hay un pastor que no se equivoca. Hay un pastor que es perfecto. Hay un pastor que pagó la vida por usted. Hay un pastor, mi hermano, que hace su trabajo por amor. No es asalariado y se preocupa de la oveja al 100%, a tal modo que dio su vida en la cruz para darle salvación y vida eterna. Ese es el buen pastor. Ese es Jesucristo nuestro Señor. Pero todos nosotros somos como copastores, trabajando a la disposición del buen pastor en la tarea de poder ganar almas, mi hermano. Amén. Que Dios les bendiga. Esta es la enseñanza del día de hoy. Padre, te damos gracias, Dios mío, por esta enseñanza. Te pedimos, Padre, abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder entender tu palabra, Dios mío. Amado Dios, y poder cumplir este rol, Dios mío, Señor, de ser copastores a la disposición tuya. Tú eres el buen pastor, tú eres Jehová nuestro pastor, tú eres, Señor, el buen pastor por excelencia, Señor. En ti no hay mancha, ni error, ni falla, ni equivocación, Señor. Tú pagaste el precio por cada una de las ovejas. Padre, permítenos, Señor, como buenos pastores a tu disposición también, velar por la vida de nuestros hermanos, tanto de la congregación como también velar por aquellos que aún no te conocen. Hay una alma que salvar, Señor. Hay una alma que rescatar. Usa, Dios mío, nuestra vida para poder ir al mundo a rescatar tus ovejas, Señor, antes que venga el día del juicio, antes que caiga la noche, Señor, y ya nadie va a poder trabajar y solamente vendrá oscuridad y tinieblas, Señor, ese día. Amado Dios, ayúdanos a hacer la tarea mientras haya vida, mientras haya salud, mientras haya esperanza. Ayúdanos, Señor, a seguir rescatando almas. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria.